Te voy a decir algo que puede incomodarte desde el primer segundo. Si tu vida no está donde quieres, no es por falta de oportunidades, es por falta de decisiones. Recuerdo una vez, viviendo entre dos culturas, ver cómo algunos tenían todo y no hacían nada, mientras otros sin nada avanzaban sin excusas. Ahí entendí una verdad simple pero poderosa. No es lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes. Y hoy quiero que te hagas una pregunta incómoda pero necesaria. Si todo dependiera solo de ti, ¿tu vida sería diferente a la que estás viviendo ahora? Hay algo que cuesta aceptar porque rompe una ilusión que muchos hemos sostenido durante años. Nadie vendrá a salvarte. No tu familia, no tus amigos, no el gobierno, no una oportunidad mágica que aparecerá de la nada. Y no te lo digo para desanimarte, te lo digo porque el día que entiendes esto, algo dentro de ti cambia para siempre. Recuerdo una etapa de mi vida en la que vivía esperando el momento perfecto, esperando tener más recursos, esperando que alguien creyera en mí lo suficiente como para darme una oportunidad. Y mientras esperaba, la vida pasaba. Veía a otros avanzar y pensaba que tenían suerte, que tenían contactos, que algo en su historia era diferente. Hasta que un día me di cuenta de algo incómodo. No era que ellos tuvieran más, era que ellos estaban haciendo más con lo poco que tenían. Vivimos con la idea de que alguien vendrá a rescatarnos, como en las historias que nos contaron de niños, que aparecerá una persona, una oportunidad, un golpe de suerte que cambiará todo. Pero la vida real no funciona así. La vida responde a la acción, no a la espera. Y mientras tú esperas, hay alguien que ya está trabajando, ya está fallando, ya está aprendiendo, ya está creciendo. Te doy un ejemplo práctico. He conocido personas que dicen, cuando tenga dinero empiezo mi negocio. Pero también he conocido personas que empezaron sin dinero, vendiendo desde su casa, aprendiendo en el camino, equivocándose 1000 veces. La diferencia no fue el capital, fue la decisión. Uno esperó a ser rescatado por las circunstancias ideales, el otro decidió convertirse en su propia oportunidad. Y aquí es donde la mayoría se incomoda, porque asumir que nadie vendrá a salvarte significa renunciar a las excusas. Significa que ya no puedes culpar a tu pasado, a tu entorno, a la falta de apoyo. No significa que todo haya sido fácil o justo. Significa que a partir de hoy es tu responsabilidad. Pero hay algo hermoso en esta verdad. Cuando dejas de esperar que alguien más te salve, te das cuenta de que siempre tuviste el poder. Empiezas a tomar decisiones diferentes. Ya no preguntas por qué a mí, empiezas a preguntarte qué voy a hacer con esto. Y esa pregunta lo cambia todo. Porque al final no necesitas que alguien venga a rescatarte. Necesitas decidir que ya no vas a quedarte donde estás. Necesitas levantarte, incluso con miedo, incluso sin garantías, incluso sin saber exactamente cómo, porque nadie vendrá y eso es exactamente lo que te obliga a convertirte en la persona que sí puede hacerlo. Y el día que entiendes eso, dejas de esperar y empiezas a construir. Después de entender que nadie vendrá a salvarte, llega una verdad que transforma completamente la manera en que ves tu vida. La responsabilidad es tu mayor poder. Y suena contradictorio, porque durante mucho tiempo nos enseñaron a ver la responsabilidad como una carga, como algo pesado que hay que evitar, pero en realidad es lo único que te libera. Recuerdo cuando empecé a darme cuenta de esto en mi propia vida. Había situaciones que no me gustaban, resultados que no me representaban, y lo más fácil era mirar hacia afuera, pensar que el problema era el entorno, las personas, las circunstancias. Y claro, siempre había razones válidas. Siempre puedes encontrar una explicación lógica para justificar por qué no estás donde quieres estar. Pero un día entendí algo incómodo. Aunque no todo es tu culpa, sí es tu responsabilidad. Y ese cambio de mentalidad lo cambia todo. Porque cuando culpas, entregas tu poder. Cuando responsabilizas a otros, te colocas en una posición donde dependes de que algo externo cambie para que tu vida mejore. Pero cuando asumes la responsabilidad, recuperas el control. Ya no importa quién falló antes, importa lo que tú decides hacer ahora. Te doy un ejemplo muy simple. 2 personas pierden su empleo.
Una pasa meses quejándose, culpando a la empresa, al sistema, a la economía. La otra, aunque siente la misma frustración, se pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? Aprende una nueva habilidad, busca oportunidades, se reinventa. El punto de partida fue el mismo, pero la respuesta fue completamente diferente. Y esa respuesta fue lo que determinó el resultado. La responsabilidad también significa ser honesto contigo mismo. Significa reconocer cuando no diste lo mejor, cuando te conformaste, cuando elegiste el camino fácil. Y eso duele, porque confrontarte a ti mismo no es cómodo, pero es necesario. Porque no puedes cambiar algo que no estás dispuesto a aceptar. Hay algo que aprendí observando diferentes culturas y estilos de vida. Las personas que avanzan no son las que tienen menos problemas, son las que dejan de usar esos problemas como excusa. No esperan sentirse listos, no esperan condiciones perfectas. Actúan con lo que tienen, desde donde están. Y aquí está la parte más poderosa. Cuando asumes la responsabilidad total de tu vida, incluso de lo que no elegiste, te vuelves imparable, porque ya no hay nada ni nadie que pueda detenerte completamente. Puede haber obstáculos, sí, puede haber caídas, claro, pero siempre habrá una respuesta que depende de ti. La responsabilidad no significa que tienes que hacerlo todo solo. Significa que decides no rendirte aunque las cosas se pongan difíciles. Significa que si necesitas ayuda, la buscas. Si necesitas aprender, lo haces. Si necesitas cambiar, lo haces sin esperar permiso. Porque al final, la responsabilidad no te limita, te da dirección, no te pesa, te fortalece. Y cuando realmente entiendes esto, dejas de ver tu vida como algo que te sucede y empiezas a verla como algo que estás construyendo. Y en ese momento dejas de buscar poder afuera porque entiendes que siempre estuvo dentro de ti. Hay algo que pasa desapercibido porque suena razonable, porque incluso parece lógico, pero es lo que más frena a una persona. Las excusas no llegan como enemigos evidentes, no se presentan diciendo voy a sabotear tu vida, no. Llegan disfrazadas de argumentos inteligentes, de explicaciones coherentes, de no es el momento adecuado, de cuando tenga más tiempo, de cuando me sienta listo. Recuerdo una etapa en la que yo mismo era experto en eso. Tenía planes, tenía ideas, tenía sueños, pero siempre encontraba una razón para no empezar. Si no era el dinero, era el tiempo. Si no era el tiempo, era el miedo a equivocarme. Y lo más peligroso es que yo me lo creía. Me convencía de que estaba siendo prudente, de que estaba esperando el momento correcto. Pero la verdad era otra. Estaba evitando la incomodidad de actuar. Las excusas tienen algo muy poderoso. Te hacen sentir tranquilo en el corto plazo. Te quitan la presión. Te permiten justificar por qué no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. Pero a largo plazo, te cuestan todo. Porque mientras tú te explicas por qué no puedes, alguien más con las mismas limitaciones ya empezó. He visto personas decir, no puedo porque no tengo recursos. Pero también he visto a otros empezar con lo mínimo, vendiendo desde su casa, aprendiendo gratis, fallando y volviendo a intentar. He visto gente decir, no tengo contactos, mientras otros construyen relaciones desde cero, simplemente hablando, intentando, equivocándose. Entonces te das cuenta de algo incómodo. Muchas veces no es falta de oportunidades, es exceso de excusas. Y aquí es donde tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. Preguntarte, ¿esto que estoy diciendo es una razón real o es una excusa bien disfrazada? Porque una razón te detiene momentáneamente, pero te impulsa a buscar soluciones. Una excusa, en cambio, te instala en la inacción. También hay excusas emocionales que son aún más difíciles de detectar. No me siento motivado, no estoy en el estado mental correcto, hoy no es mi día. Pero si esperas a sentirte perfecto para actuar, vas a esperar toda la vida. Porque la acción no sigue a la motivación, la crea. Aprendí algo importante. Las personas que avanzan no son las que tienen menos problemas, son las que deciden actuar
a pesar de ellos. No niegan las dificultades, pero tampoco las usan como justificación para quedarse quietos. Y no se trata de eliminar todas las excusas de un día para otro. Se trata de empezar a verlas, a cuestionarlas, a no aceptarlas automáticamente. Cada vez que detectas una excusa y actúas de todas formas, te fortaleces. Cada vez que eliges acción sobre justificación, te acercas un poco más a la persona que quieres ser. Porque al final, las excusas no te protegen, te encierran. Y el día que decides dejar de usarlas, empiezas a abrir la puerta a una vida completamente diferente. Hay una idea que se ha vuelto muy popular y que suena bien, pero que ha confundido a muchas personas. Necesito motivación para empezar. Y parece lógico, porque todos hemos sentido ese impulso inicial, esa energía que te hace querer cambiarlo todo de un día para otro. Pero hay un problema. La motivación es inestable. Hoy está, mañana desaparece. Recuerdo momentos en los que me sentía completamente motivado. Decía, ahora sí, voy con todo. Hacía planes, empezaba con intensidad, pero unos días después esa emoción bajaba. Y cuando la motivación desaparecía, también desaparecía la acción. Entonces entendí algo que cambió mi manera de trabajar. Si dependes de cómo te sientes para actuar, vas a ser inconsistente toda tu vida. La disciplina funciona diferente. No depende de emociones, depende de decisiones. Es hacer lo que tienes que hacer. Incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando nadie te está viendo. Y eso no suena emocionante, pero es lo que realmente construye resultados. Te doy un ejemplo simple. 2 personas quieren ponerse en forma. Una entrena solo cuando se siente motivada. Va al gimnasio cuando tiene energía, cuando está de buen ánimo. La otra establece un horario y va, le guste o no. Algunos días entrena con ganas, otros días no, pero va igual. Después de unos meses, los resultados hablan por sí solos. No fue la motivación la que hizo la diferencia, fue la consistencia. En mi vida hubo un momento en el que dejé de preguntarme, ¿tengo ganas? Y empecé a preguntarme, ¿qué toca hacer hoy? Ese pequeño cambio transformó todo. Dejé de negociar conmigo mismo. Dejé de buscar excusas elegantes. Simplemente hacía lo que tenía que hacer, aunque fuera incómodo. La disciplina no es castigo, es confianza. Porque cada vez que cumples contigo mismo, construyes una relación más fuerte contigo. Empiezas a confiar en que, sin importar cómo te sientas, vas a responder. Y esa confianza es poderosa. Es lo que te permite avanzar incluso en los días difíciles. También entendí que la disciplina no significa hacerlo todo perfecto. Significa hacerlo incluso imperfecto. Hay días en los que no puedes dar el 100%, pero puedes dar algo. Y ese algo, sostenido en el tiempo, vale más que los picos de motivación que duran unos días y luego desaparecen. Vivimos en una cultura que glorifica la emoción, pero ignora la estructura. Queremos sentirnos listos, inspirados, alineados, pero la realidad es que la mayoría de las veces no te vas a sentir así. Y está bien, porque no necesitas sentirte perfecto para avanzar, necesitas ser consistente. La motivación puede ser el inicio, pero la disciplina es el camino. Es lo que te mantiene en movimiento cuando todo lo demás falla. Es lo que convierte intenciones en resultados, promesas en realidad. Y cuando entiendes esto, dejas de esperar a sentirte listo y empiezas a actuar todos los días, sin importar cómo te sientas. Hay una elección que haces todos los días, aunque no siempre seas consciente de ella. Incomodidad hoy o arrepentimiento mañana. No hay una tercera opción. Puedes evitar el esfuerzo, evitar el miedo, evitar el riesgo, pero lo que no puedes evitar es el precio que eso tiene en el futuro. Recuerdo una etapa en la que elegía constantemente la comodidad. Posponía decisiones importantes, evitaba conversaciones difíciles, dejaba proyectos a medias porque requerían más de mí. En el momento se sentía bien. Era fácil, era cómodo, no había presión, pero con el tiempo
empezó a aparecer otra sensación, una incomodidad más profunda, más silenciosa, la de saber que podía haber hecho más. La incomodidad del crecimiento es momentánea, es ese esfuerzo extra, ese momento en el que no tienes ganas pero actúas igual, ese paso que das sin tener garantías. Dura poco, pero el arrepentimiento, ese se queda, ese aparece en las noches tranquilas, cuando no hay distracciones y te enfrentas a ti mismo y no duele por lo que hiciste, duele por lo que no hiciste. He visto esto en ejemplos muy concretos. Personas que querían estudiar algo diferente, pero eligieron quedarse donde estaban por miedo. Años después, no hablan del miedo, hablan de la oportunidad que dejaron pasar. He visto gente que quería empezar un negocio, pero esperó demasiado. Y cuando finalmente quisieron hacerlo, ya no tenían el mismo tiempo, la misma energía o las mismas condiciones. No les dolió haberlo intentado y fallado, les dolió no haberlo intentado nunca. Y aquí está lo interesante, la incomodidad no es el enemigo, es la señal, es la evidencia de que estás haciendo algo que importa. Cada vez que eliges lo difícil sobre lo fácil, estás invirtiendo en una versión más fuerte de ti mismo. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, estás ampliando tus límites. En mi vida hubo momentos en los que tuve que elegir entre quedarme en lo conocido o avanzar hacia lo incierto. No siempre fue claro, no siempre fue cómodo. Hubo dudas, hubo errores, hubo incomodidad real, pero cada vez que elegí avanzar, algo cambió. Gané experiencia, gané confianza, entendí que podía adaptarme y eso vale más que cualquier sensación de seguridad momentánea. La comodidad tiene un costo oculto. Te mantiene en el mismo lugar, te hace pequeño, te convence de que es suficiente hasta que te das cuenta de que no lo es. Y en ese momento, el precio ya es más alto. No se trata de buscar sufrimiento. Se trata de entender que lo que vale la pena requiere esfuerzo, requiere salir de lo conocido, requiere aceptar que no todo será perfecto, pero también requiere valentía. Y esa valentía se construye cada vez que eliges avanzar a pesar de la incomodidad, porque al final el dolor del esfuerzo pasa, pero el dolor del arrepentimiento se queda. Hay muchas personas que creen que el problema en su vida es que no están esforzándose lo suficiente. Y aunque el esfuerzo es importante, hay algo aún más fundamental que lo determina todo: la claridad. Porque puedes esforzarte mucho, pero si no sabes hacia dónde vas, solo te estás cansando en la dirección equivocada. Recuerdo una etapa en la que yo mismo confundía esfuerzo con progreso. Estaba ocupado todo el tiempo, haciendo cosas, moviéndome de un lado a otro, llenando mi día de actividad, pero al final de la semana, al final del mes, no sentía un avance real. Y eso es muy frustrante porque te hace pensar que el problema eres tú, que necesitas trabajar más duro, cuando en realidad el problema es que no estás trabajando con dirección. La claridad es saber exactamente qué quieres construir con tu vida. No de forma vaga, no con frases generales como quiero tener éxito o quiero mejorar. Eso no es claridad, eso es ruido. La claridad es poder decir: esto es lo que estoy construyendo, este es el tipo de persona en la que me estoy convirtiendo y este es el camino que voy a seguir, aunque sea difícil. He visto personas extremadamente trabajadoras que no avanzan porque están moviéndose sin dirección. Están ocupadas todo el día respondiendo todo, haciendo de todo, pero sin una prioridad clara. Y cuando miras sus resultados, después de meses o años, ves algo preocupante: mucho esfuerzo, poco impacto. Por otro lado, he visto personas que parecen más tranquilas, incluso más lentas, pero tienen algo diferente, saben exactamente qué están construyendo. Y por eso cada acción tiene sentido. No hacen cosas porque sí, las hacen porque están alineadas con una visión clara. Y eso hace que su esfuerzo tenga un efecto multiplicador. En mi vida hubo momentos en los que tuve que detenerme y preguntarme algo incómodo: ¿estoy realmente avanzando o solo estoy ocupado? Y la respuesta no siempre fue cómoda. A veces estaba haciendo mucho pero sin dirección clara. Y cuando ajusté eso,
cuando empecé a definir con precisión qué era importante y qué no, todo cambió. No necesitaba más esfuerzo, necesitaba más enfoque. La claridad elimina el desperdicio, elimina las decisiones innecesarias, reduce la ansiedad de estar haciendo demasiado sin sentido, porque cuando sabes lo que importa, automáticamente dejas de gastar energía en lo que no importa. También aprendí algo importante. La falta de claridad se disfraza de esfuerzo. Te hace sentir productivo, te mantiene ocupado, pero no te acerca a ningún lugar significativo. Es como correr en una cinta, mucho movimiento, cero avance. La claridad no llega por accidente. Se construye con reflexión, con honestidad, con preguntas difíciles. Requiere detenerse y observar tu vida con sinceridad. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿A dónde te está llevando realmente? Y cuando finalmente obtienes esa claridad, el esfuerzo deja de ser caótico y se convierte en dirección. Ya no haces más por hacer más. Haces lo necesario para avanzar en lo que realmente importa. Porque al final no se trata de cuánto te esfuerzas, se trata de hacia dónde estás yendo con ese esfuerzo. Hay una idea que muchas personas subestiman porque no suena emocionante, pero es una de las verdades más poderosas que puedes entender. Tu futuro no se construye en los grandes momentos, se construye en lo pequeño, en lo que haces cuando nadie te está mirando, en lo que repites todos los días sin pensar que eso está moldeando tu vida. Recuerdo una etapa en la que yo esperaba cambios grandes, transformaciones rápidas, resultados visibles de inmediato. Pensaba que la vida cambiaba con decisiones enormes, con momentos dramáticos, pero con el tiempo entendí algo diferente. Los cambios reales casi nunca se sienten importantes en el momento en que ocurren. Son pequeños, casi invisibles. Un día decides leer 10 páginas en lugar de ver el celular. Otro día decides levantarte un poco más temprano. Otro día decides terminar lo que empezaste en lugar de dejarlo a medias. Y en el momento parece insignificante. Pero cuando eso se repite durante semanas, meses, años, ya no es insignificante. Es tu vida. He visto esto en personas que logran grandes resultados. No es que un día se despertaron diferentes. Es que hicieron pequeñas cosas de forma consistente cuando nadie los estaba obligando. Mientras otros esperaban el momento perfecto, ellos estaban construyendo en silencio. También he visto lo contrario. Personas con grandes sueños que fallan no por falta de talento, sino por descuidar lo pequeño. Un día no importa, 2 días tampoco parece grave, pero cuando eso se convierte en hábito, el resultado es inevitable, porque el descuido también se acumula. En mi propia experiencia, entendí que no eran las grandes decisiones las que definían mi rumbo, sino las pequeñas elecciones diarias. ¿Cómo usaba mi tiempo? ¿Qué hábitos repetía? ¿Qué tipo de pensamientos permitía quedarse en mi mente? Nada de eso parecía importante en el momento, pero todo eso estaba construyendo algo más grande de lo que podía ver. Es como sembrar. No ves el crecimiento del árbol todos los días, pero cada día de cuidado cuenta. Cada riego, cada cuidado, cada pequeña acción está construyendo algo que eventualmente será imposible ignorar. Y lo mismo ocurre con tu vida. El problema es que muchas personas solo respetan lo grande, solo valoran los resultados visibles. Pero el verdadero cambio ocurre mucho antes, en lo invisible, en lo que parece irrelevante. Y es ahí donde la mayoría se rinde, porque no ven resultados inmediatos. Pero la vida no funciona en saltos grandes, funciona en acumulación. Lo pequeño repetido se convierte en grande, lo pequeño descuidado también. Y cuando entiendes esto, empiezas a respetar cada decisión, porque ya no ves tu día como algo aislado, lo ves como una pieza de algo mucho más grande. Cada acción empieza a tener peso, cada hábito empieza a tener significado. Tu futuro no se decide en un solo momento. Se construye en lo pequeño, todos los días, sin excepción. Y el día que entiendes eso, empiezas a cambiar tu vida sin darte cuenta, una pequeña decisión a la vez. Hay una diferencia profunda que muy pocas personas entienden cuando hablan de gratitud.
Muchos creen que ser agradecido es simplemente decir gracias por lo que tienen, como una forma de aceptación pasiva de la vida. Pero la verdadera gratitud no es pasiva, es activa. Y cuando lo entiendes, cambia completamente la forma en que vives. Recuerdo una etapa en la que yo decía que estaba agradecido por muchas cosas, pero mi vida no reflejaba eso. Agradecía mi salud, pero no cuidaba mi cuerpo. Agradecía las oportunidades, pero no las aprovechaba al máximo. Agradecía lo que tenía, pero vivía como si eso fuera suficiente para no avanzar. Y ahí entendí algo incómodo. La gratitud sin acción es solo una emoción, no una transformación. La gratitud activa significa que lo que valoras te impulsa a actuar. No solo reconoces lo que tienes, lo utilizas. No solo agradeces tus oportunidades, las aprovechas. No solo aprecias tus capacidades, las desarrollas. Es una gratitud que se mueve, que construye, que no se queda quieta. He visto personas que dicen estar agradecidas por su trabajo, pero no dan lo mejor de sí. He visto personas que dicen valorar su tiempo, pero lo desperdician constantemente. Y eso revela una contradicción. Puedes decir que aprecias algo, pero si no actúas en consecuencia, en realidad no lo estás valorando tanto como dices. En mi experiencia, entendí que cuando realmente eres agradecido, no te vuelves pasivo, te vuelves responsable. Porque si agradeces tu vida, entonces empiezas a cuidarla. Si agradeces tus oportunidades, empiezas a tomarlas en serio. Si agradeces a las personas que te rodean, empiezas a invertir más en ellas. La gratitud activa cambia tu enfoque mental. En lugar de ver lo que falta, empiezas a ver lo que puedes hacer con lo que ya tienes. Y eso es poderoso, porque la mayoría de las personas se quedan atrapadas en la sensación de escasez. Siempre sienten que necesitan más para empezar, más para avanzar, más para actuar. Pero la gratitud te enseña a empezar desde lo que ya está disponible. También he observado algo interesante. Las personas que más crecen no son necesariamente las que tienen más, sino las que más valoran lo que tienen. Porque cuando valoras algo, lo cuidas, lo desarrollas, lo expandes y eso genera crecimiento natural. La gratitud activa no es conformismo, no es decir esto es suficiente, es decir esto es lo que tengo ahora y lo voy a usar para construir algo mejor. Es una mentalidad de expansión, no de resignación. Y aquí está el punto clave. Es muy difícil avanzar desde el resentimiento, pero es casi imposible no avanzar cuando estás en un estado de gratitud activa. Porque la energía cambia, empiezas a ver posibilidades donde antes veías límites. La gratitud pasiva te hace agradecer lo que tienes. La gratitud activa te obliga a honrarlo con acción. Y cuando haces eso consistentemente, tu vida empieza a transformarse desde dentro hacia afuera. Porque al final, no se trata solo de sentir gratitud, se trata de vivirla. Hay algo que muchas personas interpretan de forma equivocada, y es la resistencia. Cuando empiezas a avanzar, cuando intentas cambiar tu vida, cuando sales de lo conocido, inevitablemente aparece resistencia. Y la mayoría piensa que eso es una señal de que están haciendo algo mal, pero en realidad es exactamente lo contrario. Recuerdo momentos en los que intentaba mejorar ciertos aspectos de mi vida y justo cuando empezaba a tomar acción aparecían dudas, incomodidad, incluso situaciones que parecían complicarlo todo. Y durante mucho tiempo interpreté eso como una señal de que debía parar, de que quizás no era el momento correcto, pero con el tiempo entendí algo completamente diferente. La resistencia no aparece cuando estás estancado, aparece cuando estás avanzando. He visto esto repetirse una y otra vez en la vida de las personas. Alguien decide empezar un proyecto y de repente todo parece difícil. Otra persona intenta cambiar un hábito y justo ahí aparece la tentación de rendirse. Alguien toma la decisión de crecer y de inmediato surgen miedos, opiniones externas, incomodidad interna. Y es ahí donde la mayoría se detiene,
creyendo que la resistencia es una señal de retroceso. Pero la realidad es que la resistencia es una prueba de movimiento. Es la fricción natural que aparece cuando estás saliendo de tu zona conocida. Si no hubiera resistencia, significaría que nada está cambiando realmente, porque lo que permanece igual no genera fricción, pero tampoco genera crecimiento. En mi experiencia, aprendí que cada vez que sentía resistencia fuerte, en realidad estaba más cerca de un cambio importante de lo que pensaba. Era como si la vida estuviera empujándome a decidir seguir en lo cómodo o avanzar hacia lo desconocido. Y curiosamente, cada vez que elegía avanzar, a pesar de esa resistencia, algo en mí se fortalecía. La resistencia no siempre es externa, muchas veces es interna. Es la voz que te dice que no eres suficiente, que es mejor esperar, que quizás no vale la pena. Y si no aprendes a reconocerla, puedes confundirla con intuición o prudencia. Pero no es prudencia, es miedo disfrazado. También hay resistencia externa. Personas que cuestionan tus decisiones, situaciones que se complican, caminos que no salen como esperabas. Pero incluso eso tiene un propósito, probar tu compromiso. Porque cualquier camino que realmente vale la pena no es fácil de abandonar, pero tampoco es fácil de recorrer. He observado que las personas que más logran no son las que evitan la resistencia, sino las que la entienden. No la interpretan como señal de detenerse, sino como señal de persistir. Porque saben que cada nivel de crecimiento trae su propio tipo de dificultad. Y aquí está lo más importante. La resistencia no es permanente. Es un indicador temporal de transición. Si sigues avanzando, eventualmente disminuye. Pero si te detienes cada vez que aparece, nunca atraviesas esa etapa de transformación. La clave no es eliminar la resistencia, es cambiar la forma en que la interpretas. Porque lo que hoy sientes como dificultad, mañana lo recordarás como el punto donde tu vida empezó a cambiar. Y al final, la resistencia no está ahí para frenarte, está ahí para asegurarse de que realmente estás avanzando. Hay una verdad que puede parecer dura, pero es profundamente liberadora si la entiendes de verdad. Este es tu único intento. No hay una segunda vida en la que puedas corregir todo lo que no hiciste en esta. No hay un ensayo general donde puedas practicar sin consecuencias. Lo que estás viviendo ahora es la versión real. Recuerdo que durante mucho tiempo viví como si siempre hubiera una segunda oportunidad esperando, como si pudiera postergar decisiones importantes porque algún día tendría más tiempo, más energía, más claridad. Pero la vida no funciona así. Un día miras atrás y te das cuenta de que ese algún día nunca llegó, porque el tiempo no espera a nadie. He visto personas que tratan su vida como si fuera infinita en oportunidades. Dejan conversaciones importantes para después, sueños para cuando sea el momento, cambios para cuando todo esté listo, y lo que no ven es que cada día que pasa no es solo tiempo que avanza, es tiempo que se va. En mi propia experiencia hubo momentos en los que sentí que estaba desperdiciando partes de mi vida esperando condiciones ideales. Pensaba que necesitaba más preparación, más seguridad, más certeza. Pero con el tiempo entendí algo simple. La certeza no llega antes de actuar, llega después. Primero actúas, luego entiendes. Si realmente aceptas que esta es tu única oportunidad, algo cambia dentro de ti. Empiezas a valorar más el presente. No en un sentido superficial, sino en un sentido profundo. Cada decisión empieza a tener peso. Cada día empieza a importar más. Ya no vives como si pudieras repetirlo todo, porque entiendes que no puedes. He observado algo interesante en las personas que realmente avanzan en la vida. No viven obsesionadas con el tiempo que tienen, sino con lo que hacen con el tiempo que tienen. No lo desperdician esperando el momento perfecto, porque saben que el momento perfecto es una ilusión. También entendí que esta idea no es para generar presión, sino claridad. Porque cuando entiendes que no hay repetición, dejas de postergar lo importante. Dejas de aplazar conversaciones, decisiones, acciones que sabes que necesitas tomar. Empiezas a vivir con más intención. El problema no es
que la vida sea corta, el problema es vivir como si tuvieras tiempo ilimitado para cambiarla. Y ese pensamiento silencioso es el que hace que muchas personas nunca empiecen. Este es tu único intento, significa que cada día cuenta, no de forma dramática, sino de forma real. Cada hábito que repites, cada decisión que tomas, cada acción que evitas, todo está construyendo algo irreversible. Y cuando realmente lo entiendes, ya no necesitas motivación externa para actuar, porque no estás esperando una segunda oportunidad. Estás usando la única que tienes y ahí es donde la vida empieza a cambiar de verdad. Cuando dejas de postergar y empiezas a vivir como si este momento fuera el único que tienes. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes una verdad que no siempre es cómoda, pero sí transformadora. Tu vida no cambia cuando el mundo cambia, cambia cuando tú decides cambiar. No cuando las condiciones son perfectas, no cuando aparece la oportunidad ideal, sino cuando aceptas que todo lo que necesitas para empezar ya está en tus manos. Durante mucho tiempo, muchas personas viven esperando algo externo, una señal, una ayuda, un momento adecuado. Pero la vida no funciona en función de esperas, funciona en función de decisiones. Y cada decisión, por pequeña que parezca, está construyendo el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. El futuro no es un destino lejano. Es una acumulación silenciosa de hábitos, pensamientos y acciones que estás repitiendo hoy. Y cuando miras tu vida desde esa perspectiva, te das cuenta de que no necesitas un cambio radical externo. Necesitas una decisión interna constante. No se trata de hacerlo todo perfecto. Se trata de hacerlo de forma consciente, de dejar de vivir en automático, de dejar de justificar lo que no estás haciendo y empezar a actuar con intención incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando no haya garantías. Habrá días de duda, habrá momentos de resistencia, habrá incomodidad, pero eso no es una señal de que vas mal, es una señal de que estás avanzando. Porque todo crecimiento real viene acompañado de esfuerzo, de ajuste, de aprendizaje. Y quizás lo más importante de todo esto es entender que no hay otra versión de tu vida esperándote en otro lugar. Esta es la única. Este es el único intento. Y eso no es una presión, es una oportunidad. Una oportunidad para dejar de postergar, para dejar de esperar, para empezar a construir hoy con lo que tienes, desde donde estás. Porque al final tu futuro no se va a decidir en un gran momento, se va a decidir en este momento. Hay algo que me pasó hace años que cambió mi forma de ver el tiempo. Conocí a una persona que trabajaba sin parar, orgullosa de estar siempre ocupada, pero cada vez más vacía. Un día me dijo, estoy avanzando mucho, pero no sé hacia dónde. Y ahí entendí algo que nadie nos enseña. No es suficiente moverse, hay que moverse con dirección y con equilibrio. Porque puedes llenar tu día de actividades y aún así estar lejos de tu propósito. Hoy quiero mostrarte cómo estructurar tu día no para sobrevivir, sino para avanzar sin perderte a ti mismo en el camino. Hay una idea que se repite tanto que termina pareciendo verdad, que tienes que elegir entre avanzar en tus metas o cuidar de ti mismo, como si fueran caminos opuestos. Como si para lograr algo grande tuvieras que pagar el precio de tu tranquilidad, de tu salud, de tu tiempo. Y por el otro lado, como si el bienestar fuera para los que no quieren exigirse, para los que se conforman. Yo también crecí escuchando eso y durante mucho tiempo lo creí. Recuerdo etapas de mi vida donde pensaba que mientras más ocupado estaba, más cerca estaba del éxito. Llenaba mis días de actividades, de compromisos, de tareas, pero al final del día lo único que tenía era cansancio, no claridad, no dirección, solo agotamiento. Y lo peor es que me sentía culpable cuando intentaba descansar, como si detenerme fuera a retroceder. Pero un día me di cuenta de algo muy simple, casi incómodo de aceptar. Estaba avanzando, sí, pero me estaba perdiendo a mí mismo en el proceso. Y entonces entendí que esa idea que había aceptado no era una verdad, era una mentira muy bien disfrazada. Porque si el precio de tu crecimiento es destruirte, entonces no estás creciendo, estás cambiando una forma de estancamiento por otra.
Piensa en esto de forma práctica. Si decides trabajar hasta el agotamiento todos los días, tal vez avances rápido por un tiempo, pero ¿qué pasa después? Tu energía cae, tu enfoque se rompe, tus decisiones empeoran, empiezas a procrastinar, a frustrarte, a sentir que no eres suficiente, no porque no tengas capacidad, sino porque estás operando desde el desgaste. Eso no es disciplina, eso es desconexión. Y ahora mira el otro extremo. Personas que priorizan su comodidad en todo momento, que evitan el esfuerzo, que se refugian en el bienestar como excusa para no avanzar. Tampoco funciona, porque el ser humano necesita progreso, necesita sentir que está construyendo algo. Sin eso, aparece otra forma de vacío. La verdad está en otro lugar. No es elegir entre uno u otro, es entender que van juntos. Que cuando estructuras tu día correctamente, el bienestar no es lo que haces después de trabajar, es lo que te permite trabajar bien. Y avanzar en tus metas no es lo que haces a costa de tu paz, es lo que le da sentido a tu esfuerzo. Yo empecé a cambiar cosas pequeñas, dejé de glorificar el cansancio, empecé a proteger mis horas de mayor energía para lo realmente importante. Aprendí a descansar sin culpa, pero también a exigirme con intención. Y ahí algo cambió. No solo hacía más, lo hacía mejor. Y lo más importante, dejé de sentir que estaba en guerra conmigo mismo. Porque al final no se trata de cuánto haces en un día, sino de quién te estás convirtiendo mientras lo haces. No tienes que elegir entre avanzar y estar bien. Tienes que entender que sin bienestar no hay avance real. Hay algo que incomoda cuando lo escuchas por primera vez, pero que es imposible ignorar después. Tu día habla más fuerte que tus palabras. Puedes decir que tu familia es importante, que tus metas son prioridad, que tu salud es fundamental, pero si miramos cómo usas tus horas, aparece la verdad. Porque no vivimos según lo que decimos, vivimos según lo que repetimos cada día. Yo tuve que enfrentar eso en carne propia. Hubo un momento en mi vida donde decía que quería crecer, que quería construir algo significativo, pero mis días no lo reflejaban. Empezaba la mañana reaccionando a lo que aparecía, mensajes, pendientes, urgencias de otros. Luego me decía a mí mismo que en la tarde iba a trabajar en lo importante, pero llegaba cansado, distraído, sin energía. Y al final del día tenía una sensación incómoda, como de haber estado ocupado sin haber avanzado. Ahí entendí algo muy claro. No era falta de tiempo, era falta de coherencia. Porque siempre hay tiempo para lo que realmente es prioridad, solo que a veces no queremos aceptar cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Es más fácil decir, no tengo tiempo, que decir, esto no es tan importante para mí como creo. Mira tu día con honestidad. ¿En qué inviertes tus primeras horas? ¿A qué le das tu mejor energía? Porque eso es lo que estás valorando de verdad. Si tu mañana se va en distracciones, no es un problema de concentración, es un reflejo de lo que estás permitiendo. Si nunca encuentras espacio para tu salud, no es falta de tiempo, es una decisión repetida. Y no lo digo para juzgarte, lo digo porque yo también estuve ahí. Recuerdo cuando empecé a hacer un cambio muy simple, decidí que antes de abrir el mundo, tenía que abrir mi propio camino. Eso significaba que las primeras horas del día no eran negociables. No eran para responderle a otros. Eran para avanzar en lo que yo decía que era importante. Al principio fue incómodo. Había una sensación de urgencia por revisar todo, por estar disponible. Pero con el tiempo entendí que esa urgencia no era real. Era un hábito. Y poco a poco, mis días empezaron a verse diferentes. No porque hiciera cosas extraordinarias, sino porque hacía cosas alineadas. Si decía que mi salud importaba, movía mi cuerpo. Si decía que mi crecimiento importaba, dedicaba tiempo a aprender. Si decía que mis metas eran importantes, trabajaba en ellas cuando tenía la mejor energía, no cuando ya estaba agotado. La estructura de tu día no es una agenda, es un espejo. Te muestra quién eres cuando nadie te está mirando, cuando no hay presión externa, cuando solo quedan tus decisiones. Y eso puede ser incómodo, pero también es liberador, porque significa que si no te gusta lo que ves, puedes cambiarlo, no con grandes promesas,
sino con pequeñas decisiones consistentes. Al final, no eres lo que dices que valoras, eres lo que haces todos los días. Hay algo que escucho constantemente: me falta disciplina. Y la gente lo dice con una carga pesada, como si fuera un defecto personal, como si hubiera algo mal en ellos, pero la mayoría de las veces no es cierto. No te falta disciplina, te falta estrategia. Estás intentando hacer lo correcto, pero en el momento equivocado, de la forma equivocada y bajo condiciones que te empujan a fallar. Yo pasé por eso. Me exigía hacer tareas importantes al final del día, cuando ya estaba cansado, saturado, sin claridad mental, y cuando no lo lograba, la conclusión era automática: no soy disciplinado. Pero un día cambié algo muy simple. Moví esas mismas tareas a las primeras horas de la mañana. No cambié la tarea, no cambié mi capacidad, cambié el momento. Y de repente, lo que antes parecía imposible se volvió natural. Ahí entendí que la disciplina no es solo fuerza de voluntad, es inteligencia aplicada a tu energía. Porque tu energía no es constante. Hay momentos del día donde piensas mejor, decides mejor, resistes mejor, y hay momentos donde todo cuesta el doble. Si intentas hacer trabajo profundo cuando tu mente está agotada, no es disciplina lo que necesitas, es milagro. Imagina que quieres empezar a hacer ejercicio, pero decides hacerlo todos los días a las 11 de la noche. Vienes de un día largo, estás cansado, tu cuerpo pide descanso. Fallas un día, luego otro, y terminas creyendo que no tienes disciplina. Pero si esa misma actividad la hicieras en un momento donde tienes más energía, donde no estás luchando contra tu propio cuerpo, la historia sería diferente. Lo mismo pasa con cualquier meta. No se trata de obligarte constantemente. Se trata de diseñar tu día de tal forma que lo importante tenga un espacio real, protegido y alineado con tu mejor versión. Eso es estrategia. También entendí algo más. La disciplina falla cuando depende únicamente de decisiones en el momento. Porque en el momento estás cansado, distraído o emocionalmente afectado. Por eso necesitas sistemas. Necesitas decidir antes, preparar el entorno, reducir la fricción. Si quieres trabajar sin distracciones, no esperes tener la fuerza para ignorarlas, elimínalas antes de empezar. Recuerdo una etapa donde no lograba concentrarme. Siempre encontraba una excusa para revisar el teléfono, para cambiar de tarea, hasta que tomé una decisión práctica. Dejaba el teléfono en otra habitación antes de empezar a trabajar. Algo tan simple cambió completamente mi enfoque. No fue un acto heroico de disciplina, fue una decisión estratégica. Dejamos de avanzar no porque no queramos, sino porque estamos jugando en contra de nosotros mismos. Intentamos construir hábitos sin entender cómo funcionamos y luego nos castigamos por no lograrlo. La disciplina verdadera no es sufrimiento constante, es coherencia repetida, es saber cuándo hacer las cosas, cómo facilitarte el camino y cómo respetar tus propios ritmos. Porque cuando alineas tu estrategia con tu naturaleza, la disciplina deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia. Hay momentos en el día donde eres más claro, más fuerte, más enfocado, y hay momentos donde simplemente no lo eres. Pero la mayoría de las personas vive como si todos los momentos fueran iguales, como si pudieran exigir el mismo rendimiento a cualquier hora. Y ahí empieza el desgaste. Yo también cometía ese error. Empezaba mis mañanas sin intención, revisando cosas pequeñas, respondiendo mensajes, resolviendo asuntos que ni siquiera eran importantes. Sentía que estaba haciendo algo, pero en realidad estaba regalando mis mejores horas a lo trivial. Y luego, cuando por fin me sentaba a trabajar en lo que realmente importaba, ya no tenía la misma claridad, ni la misma energía. Todo costaba más. Me frustraba y volví a pensar que el problema era falta de disciplina. Hasta que entendí algo que cambió mi forma de estructurar el día. No todos los momentos tienen el mismo valor. Hay horas que son oro puro y hay horas que son para sostener lo que ya hiciste. Y si no aprendes a distinguirlas, vas a vivir siempre cansado y con la sensación de que no avanzas. Las primeras horas después de despertar, cuando tu mente está fresca,
cuando todavía no has sido invadido por las demandas del mundo, son tu momento de mayor poder. Es ahí donde puedes pensar con claridad, donde puedes crear, donde puedes avanzar en lo que realmente transforma tu vida. Pero si usas ese momento para reaccionar en lugar de construir, estás perdiendo la oportunidad más valiosa del día. Recuerdo cuando decidí hacer un cambio concreto, dejé de empezar el día con el teléfono. Durante las primeras horas, mi única prioridad era avanzar en lo importante. No era fácil al inicio. Había una incomodidad, una sensación de estar desconectado, pero con el tiempo empecé a notar algo. Avanzaba más en menos tiempo y lo hacía mejor. Lo que antes me tomaba horas, ahora fluía. Eso no significa que todo tenga que hacerse en la mañana. Significa que debes reconocer cuándo estás en tu mejor estado y proteger ese momento. Para algunos será temprano, para otros más tarde. Pero todos tenemos esas ventanas donde nuestra mente está en su punto más alto y esas ventanas no se negocian. También aprendí a respetar los momentos de baja energía. Antes los veía como un problema, como algo que tenía que forzar. Ahora los uso para tareas más simples, para organizar, para responder, para mantener. No todo el día es para crear, pero sí debes asegurarte de que la creación tenga su espacio. Esto no es complicado, pero requiere conciencia. Requiere observarte, entenderte, dejar de compararte con otros y empezar a trabajar contigo, no contra ti. Porque al final no se trata de hacer más cosas, se trata de hacer las cosas correctas en el momento correcto. Y cuando entiendes eso, dejas de desperdiciar tu mejor versión en lo que no importa. Hay algo que durante mucho tiempo se ha visto como un símbolo de compromiso. Dormir poco. Como si sacrificar el descanso fuera una prueba de que realmente quieres avanzar. Yo también lo creí. Hubo etapas donde me sentía orgulloso de acostarme tarde y levantarme temprano, como si eso me hiciera más fuerte, más disciplinado, más enfocado. Pero la realidad fue otra. Lo que no veía en ese momento era el costo invisible. Al día siguiente, mi mente no estaba igual. Me costaba concentrarme, tomaba decisiones más impulsivas, me distraía con facilidad y lo peor es que no lo relacionaba con el sueño. Pensaba que era normal, que simplemente tenía que esforzarme más, pero no era falta de esfuerzo, era falta de recuperación. Dormir no es un espacio vacío en tu día, es una parte activa de tu progreso. Mientras duermes, tu cerebro organiza lo que aprendiste, limpia lo que no necesitas, fortalece tu memoria, regula tus emociones. Es como si prepararas el terreno para que todo lo que hagas al día siguiente tenga sentido. Pero si ese proceso se interrumpe, todo lo demás se vuelve más difícil. Recuerdo una etapa donde decidí cambiar esto de forma consciente. Empecé a tratar las horas antes de dormir con la misma importancia que las primeras horas del día. En lugar de llegar a la noche saturado de estímulos, de pantallas, de ruido, empecé a bajar el ritmo, apagaba las distracciones, evitaba contenido que activara demasiado mi mente, creaba un espacio más tranquilo. No parecía gran cosa, pero el impacto fue profundo. De repente despertaba diferente. No solo descansado físicamente, sino más claro mentalmente. Podía enfocarme más rápido, tomar mejores decisiones, resistir mejor las distracciones. No porque me hubiera vuelto más disciplinado de la noche a la mañana, sino porque había preparado mi mente para rendir mejor. Mucha gente dice que no tiene tiempo para dormir más, pero luego pierde horas al día en baja energía, en distracciones, en tareas que podrían hacer en menos tiempo si estuvieran realmente enfocados. Es una ilusión pensar que estás ganando tiempo cuando recortas el descanso. En realidad, estás pagando con intereses durante todo el día siguiente. También entendí algo importante. No se trata solo de la cantidad de horas, sino de la calidad. Puedes pasar 8 horas en la cama y aún así despertarte cansado si llegas al sueño con tu mente agitada. Por eso lo que haces antes de dormir importa tanto. Es como preparar el escenario para que tu cuerpo y tu mente puedan realmente recuperarse. El descanso no es una recompensa que te das cuando todo está terminado. Es una condición necesaria para que las cosas se hagan bien desde el inicio.
Y cuando lo entiendes, dejas de verlo como una pérdida de tiempo y empiezas a verlo como una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Porque cada hora de sueño bien invertida se refleja en cada acción del día siguiente. Durante mucho tiempo creí que un día bien estructurado era un día lleno de tareas, lleno de compromisos, lleno de productividad constante. Pensaba que si al final del día no estaba exhausto, entonces no había hecho suficiente. Y esa mentalidad me llevó a algo muy curioso. Días ocupados, pero una sensación constante de vacío. Recuerdo una etapa en la que mi agenda estaba completamente saturada. Cada hora tenía algo asignado. Cada espacio parecía útil. Desde afuera parecía que estaba avanzando mucho, pero por dentro algo no cuadraba. Me sentía agotado, pero no satisfecho. Avanzaba, pero sin claridad. Y fue ahí donde empecé a darme cuenta de un error fundamental. Estaba llenando mis días, pero no los estaba equilibrando. Porque estructurar tu día no significa convertirlo en una carrera sin pausas, no significa empujar tu energía hasta el límite todo el tiempo. Significa entender que tu energía tiene ritmos, que tu mente tiene fases, que tu cuerpo necesita alternancia entre esfuerzo y recuperación. Sin ese equilibrio, la estructura se convierte en presión. Empecé a observar algo interesante en personas que realmente sostenían su productividad a largo plazo. No eran las que más hacían en un solo día, sino las que sabían distribuir su energía. Trabajaban profundo cuando era necesario, pero también sabían detenerse sin culpa. Avanzaban con intensidad, pero también respetaban sus límites. No vivían en extremos. Yo no hacía eso. Yo vivía en el extremo del hacer más. Y eso me llevó a un punto de saturación donde incluso tareas simples se sentían pesadas. Fue entonces cuando hice un cambio pequeño, pero poderoso. Empecé a dejar espacios sin propósito inmediato en mi día. Al principio me incomodaba. Sentía que estaba perdiendo tiempo. Pero con el tiempo entendí que esos espacios no eran vacío, eran recuperación. En esos momentos de pausa, mi mente empezaba a organizar ideas, a resolver problemas que antes me tenían bloqueado. Cosas que no podía resolver en horas de esfuerzo forzado aparecían con claridad cuando simplemente dejaba de empujar. Ahí entendí que el equilibrio no es inactividad, es inteligencia aplicada al ritmo de tu vida. También aprendí a equilibrar tipos de energía. No todo en el día puede ser trabajo profundo. Hay tareas que requieren concentración intensa y otras que solo requieren mantenimiento. Si intentas hacer todo con la misma intensidad, terminas agotando tu sistema antes de llegar a lo importante. El equilibrio también está en cómo tratas tu cuerpo. No puedes exigir rendimiento mental sin cuidar tu energía física. No puedes esperar claridad si estás constantemente saturado de estímulos. Todo está conectado y cuando uno de esos elementos se descuida, el resto se desordena. Hoy entiendo algo que me habría ahorrado muchos años de frustración. Un día bien estructurado no es el más lleno, es el más equilibrado. Es el que sabe cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo simplemente dejar que las cosas se acomoden. Porque no se trata de hacer más, se trata de sostener mejor lo que haces. Durante mucho tiempo vivimos como si el cuerpo fuera algo secundario, algo que simplemente acompaña lo que realmente importa, la mente, las ideas, los objetivos. Como si pudieras exigirle resultados a tu vida sin cuidar el instrumento que los hace posibles. Y esa es una de las formas más silenciosas de sabotaje personal. Yo también caí en eso. Hubo etapas donde priorizaba absolutamente todo menos mi cuerpo. Dormía mal, comía de cualquier manera, me movía lo mínimo indispensable. Y aún así me exigía claridad mental, enfoque, creatividad. Era como intentar esperar música perfecta de un instrumento desajustado. Tarde o temprano, algo empieza a fallar. Recuerdo claramente días donde me sentaba a trabajar con metas importantes, pero mi mente estaba nublada, mi energía baja, mi paciencia casi inexistente.
Y en lugar de mirar el origen del problema, me culpaba. Pensaba que me faltaba disciplina, motivación, carácter. Pero no era eso. Era desgaste físico acumulado. El cuerpo no es un accesorio que llevas contigo mientras la verdadera vida sucede en la mente. El cuerpo es el sistema que sostiene absolutamente todo lo demás. Cada decisión que tomas, cada idea que tienes, cada emoción que experimentas, pasa por él. Si lo descuidas, todo lo demás se vuelve inestable. Empecé a notar algo interesante cuando incorporé pequeños cambios. No fue algo extremo. Simplemente empecé a moverme más durante el día, a cuidar mejor lo que comía, a respetar mejor mis horas de descanso. Y el cambio no fue solo físico. Mi claridad mental mejoró, mi estado emocional se volvió más estable, mi capacidad de concentración aumentó. No es coincidencia. Es biología básica, ignorada durante años. Una de las cosas más reveladoras fue entender cómo el movimiento cambia tu estado interno. En días donde me sentía bloqueado, salir a caminar o hacer actividad física ligera cambiaba completamente mi perspectiva. Problemas que parecían enormes empezaban a ordenarse en mi mente, no porque desaparecieran, sino porque mi cuerpo dejaba de estar en modo de agotamiento. Y ahí entendí algo fundamental. No puedes construir una vida estable sobre un cuerpo descuidado. Puedes intentarlo por un tiempo, pero eventualmente el sistema colapsa. La energía se vuelve inconsistente, la motivación desaparece, la mente se vuelve más reactiva que creativa. También aprendí a ver la alimentación de otra manera. No como una recompensa o un placer aislado, sino como combustible real. Porque lo que comes no solo afecta a tu cuerpo, afecta a tu enfoque, tu paciencia, tu estabilidad emocional. Hay días donde la diferencia entre avanzar o rendirse no está en la mente, está en la energía disponible. El cuerpo no es algo que usas cuando tienes tiempo. Es lo que determina si tendrás tiempo, si tendrás claridad, si tendrás fuerza para sostener tus metas. Es la base silenciosa de todo lo demás. Y cuando empiezas a tratarlo con ese respeto, todo cambia. No porque te vuelvas perfecto, sino porque dejas de estar en guerra contigo mismo. Porque al final, tu cuerpo no es parte de tu vida, es el vehículo de toda tu vida. Hay una habilidad que cambia por completo la forma en la que estructuras tu vida, pero que casi nadie te enseña. La capacidad de decir no sin culpa, porque durante mucho tiempo nos educan para responder, para complacer, para estar disponibles, para no incomodar, y sin darte cuenta terminas viviendo una vida diseñada por las prioridades de otros. Yo pasé por eso. Recuerdo una etapa en la que mi agenda no era realmente mía. Cada día estaba lleno de compromisos que yo no había elegido con claridad, sino aceptado por inercia. Decía que sí a reuniones, a solicitudes, a pequeñas cosas que parecían inofensivas. Y al final del día, cuando miraba lo que realmente era importante para mí, no quedaba espacio, todo estaba ocupado por lo urgente de otros. Lo curioso es que no me daba cuenta de inmediato. Sentía que estaba siendo útil, disponible, correcto, pero con el tiempo apareció una sensación incómoda. Estaba avanzando, pero no en la dirección que yo quería. Estaba ocupado, pero no enfocado. Decir no al principio me resultaba difícil, ¿no? Aparecía la culpa, la sensación de estar decepcionando a alguien, de estar perdiendo oportunidades. Pero poco a poco entendí algo importante. Cada vez que dices sí a algo que no es prioridad, estás diciendo no a algo que sí lo es. No hay neutralidad en esto. Cada decisión tiene un costo. Empecé a practicar algo muy simple. Antes de aceptar cualquier cosa, me hacía una pregunta. Si digo sí a esto, ¿a qué le estoy diciendo no en mi vida? Y esa pregunta cambió todo. Porque de repente ya no era una decisión automática. Era una decisión consciente. Recuerdo una situación concreta donde me invitaron a algo que en teoría era importante. Antes habría dicho que sí sin pensarlo mucho, pero ese día ya tenía claro qué era prioridad para mí. Así que dije no. No fue fácil. Sentí incomodidad, pero al final del día avancé en algo que realmente importaba.
Y entendí que esa incomodidad era parte del crecimiento, no un error. También descubrí algo más profundo. La culpa al decir no muchas veces no viene de la responsabilidad real, sino del hábito de querer agradar. Pero si siempre estás disponible para todo, terminas no estando disponible para nada significativo. Aprender a decir no te vuelve egoísta, te vuelve claro, te obliga a definir qué es importante y qué no. Y esa claridad es la base de una vida bien estructurada, porque sin límites, tu día deja de ser tuyo. Hoy entiendo que decir no es rechazo, es dirección. Es proteger el espacio donde realmente ocurre lo que importa. Es elegir conscientemente tu energía en lugar de dispersarla. Y cuando aprendes a hacerlo sin culpa, dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir decidiendo. Durante mucho tiempo creí que la clave del cambio era tener más fuerza de voluntad. Pensaba que si podía resistir más, si podía esforzarme un poco más, entonces lograría todo lo que me proponía. Pero con el tiempo descubrí algo que cambió completamente mi forma de ver el comportamiento humano. La mayoría de tus decisiones no se toman por disciplina, se toman por diseño del entorno. Yo viví eso de forma muy clara en una etapa donde intentaba concentrarme en trabajo importante mientras todo a mi alrededor estaba diseñado para lo contrario. El teléfono cerca, notificaciones activas, distracciones visibles, acceso inmediato a cualquier cosa que me sacara del enfoque, y luego me frustraba conmigo mismo porque no lograba mantener la atención. Pensaba que el problema era falta de carácter, hasta que un día decidí hacer algo diferente. No intenté ser más fuerte, simplemente cambié el entorno, quité distracciones visibles, alejé el teléfono, reduje las opciones innecesarias y de repente no tuve que luchar tanto conmigo mismo, el entorno empezó a trabajar a mi favor. Ahí entendí algo fundamental. La fuerza de voluntad es limitada, pero el entorno es constante. Si dependes solo de tu disciplina, vas a fallar en los días donde estás cansado, estresado o distraído. Pero si diseñas tu entorno correctamente, reduces la necesidad de decidir constantemente. Piensa en algo simple. Si quieres comer mejor, pero tu entorno está lleno de opciones poco saludables, estás en desventaja desde el inicio. No es una batalla justa. En cambio, si cambias lo que tienes disponible, la decisión correcta se vuelve más fácil. No necesitas motivación, necesitas estructura. Lo mismo ocurre con el trabajo profundo. Si cada vez que intentas concentrarte tienes interrupciones constantes, tu mente nunca entra en estado de enfoque real. Pero si creas un espacio donde esas interrupciones no existen, tu rendimiento cambia sin que tengas que forzarte tanto. Recuerdo claramente cuando empecé a aplicar esto de forma intencional, no confiaba en mi fuerza de voluntad para evitar distracciones, así que eliminé la posibilidad de caer en ellas fácilmente. Y lo interesante es que mi sensación de esfuerzo disminuyó, pero mi productividad aumentó. No estaba luchando más, estaba luchando menos. También entendí que el entorno no es solo físico, también es digital, emocional y social. Las personas con las que pasas tiempo, los estímulos que consumes, las rutinas que repites, todo está configurando tu comportamiento incluso antes de que tomes una decisión consciente. Por eso, estructurar tu día no es solo hacer un horario, es diseñar un sistema donde lo correcto sea lo más natural, donde avanzar no dependa de estar motivado, sino de estar rodeado de condiciones que faciliten el avance. Cuando haces eso, dejas de vivir en modo de resistencia constante, dejas de pelear contigo mismo y empiezas a notar algo importante. No eres tan inconsistente como pensabas, simplemente estabas en el entorno equivocado. Y cuando cambias el entorno, cambias la facilidad con la que te conviertes en la persona que quieres ser. Hay una trampa en la que muchas personas caen sin darse cuenta. Esperar el momento perfecto para empezar. El día perfecto, la motivación perfecta, la energía perfecta, la situación perfecta. Y mientras esperan ese momento ideal, no empiezan. Y lo más curioso es que esa búsqueda de perfección termina siendo la razón por la que no avanzan. Yo también viví eso.
Hubo etapas en las que tenía planes claros, metas definidas, incluso entusiasmo real, pero siempre encontraba una razón para posponer. Hoy no es el mejor día, mañana estaré más enfocado, cuando tenga más tiempo lo haré bien. Y así, sin darme cuenta, la idea de hacerlo perfecto se convirtió en una excusa elegante para no hacerlo. Hasta que un día entendí algo que cambió mi forma de actuar. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante. Porque la perfección es un estándar que te paraliza, pero la consistencia es un sistema que te transforma. Recuerdo cuando intenté cambiar un hábito importante. Al principio me exigía hacerlo de la mejor forma posible desde el primer día. Si no salía perfecto, lo abandonaba o lo posponía. Era un ciclo constante de inicio y abandono, hasta que decidí algo diferente, hacerlo de forma simple, incluso si no era perfecto, pequeño pero repetido. Y ahí ocurrió algo interesante. Al principio no parecía gran cosa. Eran avances pequeños, casi invisibles. Pero con el tiempo, esos pequeños esfuerzos comenzaron a acumularse y lo que antes parecía imposible empezó a volverse natural. No porque hubiera un gran cambio de un día para otro, sino porque había repetición. La consistencia tiene un poder silencioso. No impresiona al principio, no genera resultados inmediatos espectaculares, pero construye algo mucho más importante: identidad. Porque no eres lo que haces una vez con intensidad, eres lo que haces repetidamente con intención. Muchas personas se frustran porque no ven resultados rápidos. Abandonan justo antes de que la acumulación empiece a mostrar impacto real. Es como plantar una semilla y desenterrarla cada 2 días para ver si ya creció. No funciona así. El crecimiento real es lento pero acumulativo. También aprendí que la perfección genera presión, pero la consistencia genera dirección. Cuando intentas hacerlo perfecto, cada error se siente como un fracaso. Pero cuando decides ser constante, cada acción cuenta, incluso las imperfectas. Recuerdo días donde no tenía la mejor energía, donde no todo salía como quería. Antes habría pensado que ese día no contaba. Pero cambié esa mentalidad. Incluso en días imperfectos, hacía algo pequeño. Y eso mantenía el movimiento. Porque el verdadero enemigo no es hacer algo mal, es dejar de hacerlo. Con el tiempo entendí algo simple pero poderoso. La vida no se construye con grandes momentos aislados, sino con pequeñas acciones repetidas. No necesitas un día perfecto, necesitas una dirección constante. Y cuando eliges consistencia sobre perfección, dejas de vivir esperando el momento ideal y empiezas a construirlo. Si miras todo lo que hemos hablado hoy, te darás cuenta de algo importante. No se trata de cambiar tu vida de un día para otro. Se trata de cambiar la forma en la que vives tus días. Porque tu vida no es un gran evento aislado, es la repetición silenciosa de tus decisiones diarias. Muchos viven esperando el momento perfecto para empezar a tomar control de su tiempo, de su energía, de sus hábitos. Pero ese momento no llega. Y mientras lo esperan, los días siguen pasando, acumulándose, construyendo una vida que no eligieron conscientemente. La realidad es que no necesitas más tiempo, necesitas más intención con el tiempo que ya tienes. Aprender a estructurar tu día no es un lujo ni una técnica de productividad, es una forma de respeto hacia ti mismo. Es decidir que tu energía tiene valor, que tu bienestar no es negociable y que tus metas merecen espacio real en tu vida, no solo intención. Habrá días en los que falles en la estructura, días en los que te desórdenes, en los que vuelvas a viejos hábitos. Eso no te define. Lo que te define es si sigues o si abandonas, porque el cambio verdadero no se construye en la perfección, se construye en la continuidad. Si hoy decides hacer solo una cosa diferente, una pequeña acción más consciente, ya estás cambiando la dirección. Y si mañana repites, y pasado mañana también, entonces no estás soñando con una vida distinta, la estás construyendo. Al final, no se trata de hacer más, ni de hacer perfecto. Se trata de hacer con intención, una y otra vez, hasta que esa intención
se convierta en tu forma natural de vivir. Porque cuando aprendes a estructurar tu día con equilibrio, claridad y consistencia, dejas de sobrevivir al tiempo y empiezas realmente a vivirlo.